Antes de dar inicio, y como al parecer ha sido habitual en las audiencias que se han realizado en garantía, vamos a darle unos breves minutos entonces a la prensa para que saque todas las fotografías que quiera sacar y luego podamos comenzar y trabajar para lo que vinimos. Muy bien. Señores de la prensa. ¿Tienen sus imágenes? Por favor, les solicito entonces que hagan abandono de la sala. Muchas gracias. Muy bien. Ahora sí, muy buenos días a todos. Entonces, damos inicio a la presente audiencia en el RIT 148-2018 para efectos de registro, individualización de los intervinientes. Señor fiscal. Buenos días, su señoría fiscal Sergio Moyadonque. Buenos días, su señoría fiscal Marcela Yández Castillo. Buenos días, magistrado. Fiscal Francisco Caballero. Buenos días, señoría. Por la querella antiinstitucional del Consejo de Defensa del Estado comparece abogado Guillermo Lara Fernández. Buenos días, señoría Elías Al Ramírez, por la misma cuerda. Buenos días, su señoría. Por el Servicio de Impuestos Internos, abogado Manuel Navarrete Gómez. Buenos días, su señoría. También por el Servicio de Impuestos Internos, el abogado Ignacio Pacheco Ramírez. ¿Me acompaña? Buenos días, su señoría. El abogado Pileto Guasel, también por el Servicio de Impuestos Internos. Muy bien. Oisiel Pavés. Muy bien. ¿Las defensas? Muy buenos días, su señoría. Por la defensa de doña Natalia Carolina Compañón Soto comparece el abogado Carlos Fierro Hinojosa. Bien. Muy buenos días, su señoría. Abogado Bien. Antonio Garafulich Cavíes, quien comparece en representación de Natalia Compañón Soto y de la Sociedad Exportadora y Gestión Cabal Limitada. Bien. Buenos días, magistrado. Buenos días. Por la defensa de don Mauricio Valero Illanes, abogado Felipe Jiménez Seminario. Muy buenos días, magistrado. Buenos días. Por la defensa de don Mauricio Valero Illanes, abogado Ricardo Schombur Ugarte. Muy bien. Buenos días, magistrados. Mauricio Valero Illanes. Su nombre completo, por favor. Mauricio Guillermo Valero Illanes. Su número de cédula de identidad. 10399-793-3. Sí, su edad. 49. Su estado civil. Divorciado. Su fecha y lugar de nacimiento. 14 de febrero de 1969 en Santiago. Su profesión, oficio. Relacionador público. Domicilio. Tobalaba 155, oficina 306. Providencia. Providencia, Santiago. Comuna de Santiago. Muy bien. Muy buenos días. Muy buenos días. Su nombre completo, por favor. Natalia Carolina Compañón Soto. Su número de cédula de identidad. 15.332.440-9. Bien. Su edad. 35. Su estado civil. Casada. Su fecha y lugar de nacimiento. 29 de marzo del 83 en Santiago. En Santiago. Profesión, oficio. Cientista político. Su domicilio. Había dado ya un domicilio, pero lo quiero cambiar por Sí. Miraflores 178, piso 22. Comuna de Santiago. Santiago, sí. Bien. ¿Existe algún incidente previo que debe ser conocido por el tribunal o respecto de la integración del mismo
previo al inicio del juicio, sin perjuicio de que sabemos que existe un escrito pendiente, y previo a darle la palabra, señor fiscal, para efectos del escrito presentado en su oportunidad, y para efectos de orden, quisiera verificar las siguientes situaciones. De acuerdo a la auto de apertura, y de acuerdo a lo que han señalado los mismos abogados de la defensa, que esa es la duda que en realidad tiene este tribunal, el señor Garafolit comparece en calidad de abogado de doña Natalia Compañón Soto y en este caso de Exportadora y Gestión Cabal Limitada. En el caso de la representación de doña Natalia Compañón, ¿es en su calidad de representante de dicha empresa o como persona natural? Su señoría, comparezco en ambas calidades respecto del imputado en calidad de persona natural y respecto de la sociedad en calidad de representante legal. Y perfecto. ¿Y en el caso del señor Fierro? Voy a delegar poder en el caso del señor Fierro, su señoría, si el tribunal lo permite, para el tema de la continuidad de la audiencia respecto de la sociedad exportadora cabal también, para que tengamos la misma calidad. Ya, entonces, para efectos de orden, debo entender que ambos estarían habilitados como abogados defensores de doña Natalia Compañón y en este caso de la Exportadora y Gestión Cabal Limitada. Bien, en ese sentido, entonces, ya que ambos van a estar habilitados para lo mismo y para efectos de orden, les pido que solo uno de ustedes emita las preguntas o emita las objeciones o aquello que sea necesario respecto de lo que esté sucediendo en el acto. ¿A qué me refiero? Que respecto de una situación o un incidente no hablen los dos, hable solo uno. ¿Ya? Supongamos que si estuviese, no sé, un testigo declarando, no es que... no es sociedad exportadora ni la exactamente, persona natural, sino que solamente una. Respecto de uno, porque si no se va a generar un problema, porque tampoco sabríamos por quién finalmente están preguntando, si es por la exportadora, si es por doña Natalia Compañón, entonces nos puede generar incluso un problema de desorden para efectos de hacer las preguntas respectivas. ¿Me entendió en todo caso, colega? Sí. De que en el fondo, claro, que no hay un límite. En el fondo es solamente para efectos de orden y que no, los dos no hablen al mismo tiempo y respecto del mismo representado. A eso voy. ¿Ya? No se preocupe. Magistrado. Sí. En el mismo tema, el señor Mauricio Valero también es representante legal de la empresa Cabal y entendemos que tiene poder para representar dicha empresa el colega don Felipe Jiménez Seminario, si es que no me equivoco y si eso sigue vigente. Que de acuerdo, claro, lo que pasa es que de acuerdo a lo que aparece acá, tendríamos entonces que en el caso de claro, estaría don Felipe Jiménez y don Ricardo Schomburg, ¿cierto? En el caso de las defensas, a ustedes les hago entonces la misma advertencia, que las intervenciones las haga un solo abogado para efectos también de orden de la audiencia. Y la otra situación, y que si bien se esbozó en la audiencia anterior, que era respecto del abogado creyente particular. Señor Acevedo. Sí. Don Diego Acevedo. Acevedo Marambio, su señoría. No sé si existirá alguna petición a ese respecto. Por supuesto, su señoría, respecto del querellante, tal cual lo manifesté o se había adelantado en la audiencia anterior, su señoría, y en atención a que este no ha concurrido a esta audiencia de juicio oral, entiendo que sea el presupuesto fáctico establecido en la letra C del artículo 120 del Código Procesal Penal y, por lo tanto, su señoría, sin ambajes, solicito derechamente que se declare el abandono de la querella. Muy bien. Con expresa condenación en costa, su señoría, por cierto. Traslado, en este caso, Fiscalía. Estamos a lo que su señoría resuelva. ¿Las querellantes? En el mismo sentido, señoría. No sé. En el mismo sentido, señoría. Perfecto. Muy bien. Sí. La otra defensa, no sé si tenga algo que decir. Estamos absolutamente de acuerdo, su señoría. Perfecto, entonces el tribunal va a resolver.
Muy bien. Atendido que como existe además un incidente previo, vamos a resolver todo junto con el incidente y el posible abandono de la querella respecto de don Diego Acevedo. Muy bien. Ahora, respecto a la solicitud realizada por el Ministerio Público, si bien el tribunal la tiene por escrito, le doy la palabra entonces, señor fiscal, para efectos de audio, para que exprese cuál es su petición concreta. Gracias, magistrado. La presente acusación, la acusación original formulada por el Ministerio Público, tuvo lugar, fue ingresada al Tribunal de Garantía el 20 de octubre del año 2017. En dicha oportunidad se incluían aproximadamente 7 personas acusadas, de las cuales algunas de ellas, como Juan Díaz, Jorge Silva Menares y Germán Chadwick Larraín, fueron en el intertanto de la presentación de la acusación y la realización concreta en sí de la preparación de juicio oral, condenados en procedimientos abreviados. De la misma forma, Marisol Torres Navarrete, otra acusada, y Cintia Roth-Wisner, también otra acusada, accedieron a una suspensión condicional del procedimiento previa autorizaciones internas de rigor del Ministerio Público. Pues bien, así quedó pendiente la situación procesal de los imputados don Mauricio Valero, doña Natalia Compañón y de la Sociedad Exportadora y de Gestión Cabal Limitada. Realizando los últimos aprontes para el juicio la semana pasada, nos percatamos, en realidad lo habíamos venido conversando hace bastante tiempo, que en el acápite referido a Mauricio Valero Illanes y a la exportadora Sociedad de Gestión Cabal Limitada, hay una referencia explícita a otra parte de la acusación, y concretamente leo en el hecho número 1, en la parte pertinente dice, realizar las gestiones señaladas en forma pormenorizada en el acápite de los acusados Juan Díaz Sepúlveda, Cintia Roth-Wisner, Jorge Silva Menares y Marisol Navarrete Carmona. Esa frase, esa remisión explícita, se reitera en 3 oportunidades. Pues bien, hecha la adecuación de la acusación, originalmente presentada para excluir la prueba y los hechos referentes a los acusados que no pasaron a juicio oral, se omitió esta referencia explícita que sí es parte de la acusación imputada a Mauricio Valero y a la sociedad, en lo que en la acusación original que tengo aquí a disposición del tribunal se refiere como al hecho número 2 y que describe una serie de conductas bastante extensa que no voy a leer por un tema que ya consta, está en conocimiento de todos los intervinientes. Entonces nosotros lo que hemos solicitado, yo previamente realicé las averiguaciones de rigor, cuál era la forma adecuada de proceder, solicitamos a este tribunal una rectificación, aclaración, enmienda o complementación para que se comunique al Tribunal de Garantía e informe si efectivamente esa exclusión fue de alguna forma expresamente acordada, estipulada por todas las partes, o fue una exclusión que se realizó producto que estas personas no iban a juicio oral. Para nosotros es relevante, si bien no tiene una incidencia fundamental en el fondo del asunto, nosotros pretendemos desarrollar una prueba de este caso, que es bastante complejo, que tuvo en su oportunidad 13 imputados, de manera de relatar una historia cronológica. Y para eso nos interesa que el tribunal obviamente conozca algunos aspectos de esta historia que no fueron incluidos en la autoapertura, según nuestro parecer, por una omisión, digamos, no pretendida ni querida por ninguno de los intervinientes. Como ya ha ocurrido en otros casos, en que el tribunal oral le pide certificaciones o complementación al tribunal de garantía, ese es el fundamento de nuestra petición. Muy bien. ¿Las querellantes? Señoría, muchas gracias. Señoría, mi parte adhiere a la incidencia planteada por la Fiscalía, toda vez que entiende conculcado el artículo 277, letra B del Código Procesal Penal, en la medida que existe una norma imperativa de derecho público y de orden público que obliga al juez de garantía a incluir las acusaciones particulares en el auto de apertura, lo que en la especie no ocurrió. En el fondo, aquí se reprocha directamente, ¿no es cierto?, que el auto de apertura no contiene determinados elementos fácticos que son necesarios. Sobre el punto, señoría, nosotros, desde luego, ya señalé, entendemos que hay una norma imperativa que está, en este caso, siendo preterida,
Pero quiero hacer respetuosamente presente al tribunal en relación a algo que dijo la Fiscalía, que de alguna manera se había, ¿no es cierto?, adecuado la acusación respecto de quiénes pasaban a juicio o no. Señoría, es del caso que mi parte, en esa oportunidad, que es básicamente el 11 de abril, en el minuto 44 de la tercera parte de la audiencia que está disponible para todo Chile en el Poder Judicial, en estas grabaciones que se hacen, mi parte, al ser consultada por el Tribunal de Garantía, señaló expresamente, me permito decirlo textual, que en lo fáctico mi parte se atiene a su acusación particular. Por lo tanto, señoría, lo que debió ocurrir es que la acusación particular del Consejo de Defensa del Estado debió transcribirse íntegra. Es decir, nosotros, si es que en algún minuto hay alguna duda en relación a qué se depuró o qué es lo que debía incluirse, la verdad es que en el caso nuestro, y lo digo con mucha asertividad, porque con mi procuradora fiscal, mi jefa directa, revisamos las audiencias, no hay ninguna duda. Nosotros no adherimos a ninguna situación, porque además, y debo ser sumamente franco, eso se dio a instancias del propio tribunal, pero no fue una cuestión tampoco que haya mediado alguna discusión. Ahora bien, más allá de ello, la verdad es que las acusaciones deben venir íntegras, ¿no? Y en este caso no ocurre. En el caso particular nuestro del Consejo de Defensa del Estado, eso debió imperativamente ocurrir conforme al mérito de lo actuado por mi parte. Señoría, es relevante que el mismo 277 del Código Procesal Penal no establece recurso para impugnar, en este caso, el auto de apertura. Ahora, el único recurso que se establece es el de apelación para la exclusión de pruebas. Es decir, ni la Fiscalía ni nosotros teníamos recurso para ello. Por lo tanto, al precaver esta situación, porque yo podría hacer una pregunta también muy respetuosa, de hecho, nosotros teníamos la esperanza que la acusación viniera adjunta, pero entiendo que eso no ha ocurrido. Y por lo tanto, es menester, en definitiva, señoría, que se certifique tal circunstancia, que es la petición concreta. Señoría, antes de hacer la petición concreta, debo decir que hace pocos días atrás, en el RIT 183-2015, caratulado contra Katia Cofré Corbalán, este mismo tribunal oral accedió a una certificación parecida. ¿En qué términos, señoría? En que la acusación en este caso del Consejo de Defensa del Estado, se había transcrito solo parcialmente en el auto de apertura. Al precaver esa situación también en la audiencia de juicio, pedimos exactamente lo mismo. Porque, desde luego, no era una cuestión imputable a nosotros, como en la especie tampoco lo es, señoría. Me refiero al juicio que nos ocupa. Y la certificación, básicamente, que solicitamos, señoría, lo digo en los términos más obsequiosos posibles, es que como petición concreta solicitamos que se oficie al juzgado de garantía para que se certifique, señoría, 3 cuestiones fundamentales. La circunstancia de que el Consejo de Defensa del Estado presentó acusación particular en tiempo y forma. 2, en la afirmativa se certifique el contenido completo de la misma. Y hecho lo anterior, se devuelva al tribunal oral para que dicha certificación se entienda parte del auto de apertura y con ello se entienda cumplido lo dispuesto en el artículo 277, letra B, del Código Procesal Penal. Entendemos, señoría, que esta situación no irroga, en este caso, al tribunal oral, lo digo con mucha altura de miras, ni tampoco a los demás intervinientes, ningún perjuicio. Es lo que sucedió. Como digo, nosotros, señoría, no teníamos forma de impugnar el auto de apertura y entendíamos que la acusación debía venir a lo menos anexa al auto de apertura, lo que en la especie no ocurrió, dada la presentación que hace la propia Fiscalía. Por lo tanto, señoría, entendemos además que, adelantando a modo de prolapsis lo que pueda decir la defensa, es irrelevante cualquier tipo de discusión que haya podido darse. ¿Por qué razón, señoría? Porque, como lo plantea el eminente jurista don Carlos Ducci, claro, las normas de orden público hacen una reserva de carácter indisponible para la autoridad de determinados temas, de modo tal que no pueden ser alterados, y las normas de orden público deben cumplirse aún contra la voluntad, en este caso, de los administrados. En la especie, el artículo 277, letra B, es una norma imperativa y de orden público, porque además, señoría, debemos entender que tras todo esto está el principio de congruencia
y por qué no decirlo también, el derecho a adecuada defensa de los mismos imputados, señoría. Es importante que se conozca fácticamente todo, ¿no es cierto?, el decurso, el entorno que rodea a los hechos principales de la causa. En este caso, al venir solo una parte de las acusaciones, desde luego hay un sesgo que es irreparable y solo puede subsanarse de la vía que hemos solicitado. Por lo anterior, señoría, pido respetuosamente tenga por evacuado el traslado y acceder a la certificación solicitada. Muy bien. Previo a darle traslado, en este caso, al Servicio de Impuestos Internos, pregunta, ¿la acusación particular del Consejo es la misma que la acusación original presentada por el Ministerio Público? No, señoría, nosotros tenemos una acusación particular. No, sé que hay una acusación particular, en lo que lo dice la autoapertura. Claro, si nos remontamos a lo fáctico, por congruencia, es lo mismo, señoría, que el Perfecto, Ministerio eso es lo que Público. quería saber. Cambia la pena y calificación. Listo, ni un problema. Servicio de Impuestos Internos. Estamos a lo señalado por el Consejo General del Estado, ya que nuestra competencia básicamente es por el delito tributario. Muy bien. ¿Las defensas? Muchísimas gracias, señoría. Bueno, la defensa tanto de la Sociedad Exportadora Cabal y de la imputada doña Natalia Compañón Soto se va a oponer a la solicitud del Ministerio Público en el siguiente tenor, su señoría. Lo cierto es que el desarrollo de las audiencias de preparación de juicio oral se llevó a cabo desde el día 11 de abril hasta el día 20, en sucesivas audiencias que se prolongaron incluso hasta altas horas de la tarde, para los efectos de incluso despejar una totalidad de prueba que abarcaba más de 75 testigos y 800 y fracción documentos. Lo cierto es que al inicio de la audiencia, su señoría, el magistrado Luis Barría, que era quien presidía la audiencia, le preguntó a los intervinientes, con anuencia del propio Consejo de Defensa del Estado y de la Fiscalía, les preguntó si es que efectivamente la acusación iba a referir en los mismos términos a la que había sido presentada. Ello consta en audio de la audiencia y lo que se determinó por todos los intervinientes es que solo se iba a llevar los capítulos señalados, los hechos números 1 y número 2, entendiéndose de que todos los hechos posteriores respecto de otros imputados que no venían a juicio quedaban excluidos de la acusación. Y eso consta en la carpeta, yo tengo la transcripción de la audiencia con minutos y horas, que estaban a disposición incluso en la página del Poder Judicial y que fue la primera parte de la audiencia en donde se determinaron los presupuestos fácticos y los hechos, núcleos bases para los efectos de la acusación. Por lo tanto, el Ministerio Público, el Consejo de Defensa del Estado y todos los intervinientes participaron en la discusión y participaron en definitiva también en cómo se iba a terminar de confeccionar el auto de apertura. Lo cierto es que además el auto de apertura fue dictado con fecha 20 de abril, transcurriendo con creces el plazo que establece la ley para deducir cualquier recurso alguno. Esto es, recurso de reposición o apelación respecto a otros intervinientes. Lo cierto es que aun cuando se debiera haber tenido en definitiva esta presentación en devenir en momentos preliminares respecto de la realización del juicio, a escasas 2 días del inicio de esto se ha tratado de presentar una solicitud para los efectos de alterar el auto de apertura. Lo cierto es que decretado el auto de apertura es inamovible y de hecho es causal de nulidad encontrarse con cualquier situación que modifique sustancialmente los hechos, los cuales son parte del auto de apertura. Aquí no hay un error en respecto en que se dejó afuera alguna parte, en definitiva, de los presupuestos fácticos, sino que derechamente la Fiscalía y el Ministerio Público, junto con el querellante particular, renunciaron en su minuto a llevar la acusación tal como había sido presentada. Y naturalmente, habiéndose dictado el auto de apertura, es inamovible para todos los efectos legales. Y consideramos de que no es necesario ni oficiar, ni derechamente señalar, precisamente porque tiene solamente fines meramente dilatorios, y claramente se debe rechazar la incidencia en lo relativo a modificar el auto de apertura, precisamente porque existían las herramientas necesarias y claramente existe la figura de la preclusión, que naturalmente es una figura que también le da certeza jurídica a las resoluciones judiciales para los efectos de que los intervinientes pudieran preparar adecuadamente una defensa técnica. El hecho de estar modificando el auto de apertura a último minuto claramente afecta incluso a la calidad de defensa, precisamente porque
involucra en definitiva la introducción de parte de hechos que no habían sido considerados en el auto de apertura. Muy bien, se tiene presente. ¿La otra defensa? Su señoría, secundando y apoyando completamente lo que acaba de señalar mi colega, tengo que hacer algunas precisiones de naturaleza jurídica para complementar esto. Su señoría, el reenvío que hace nuestro Código Procesal Penal al Código de Procedimiento Civil, que es el que regula este recurso, al artículo 182 del Código de Procedimiento Civil exactamente, quiero dejar en claro que el recurso es de aclaración, rectificación o enmienda. No existe un recurso de aclaración, complementación, rectificación o enmienda. Es decir, haciendo un análisis jurídico de lo que constituye el recurso. De hecho, es más, gran parte de la doctrina, como el profesor Marcos Linidinsky señala, que ni siquiera constituye realmente un recurso porque no implica un agravio. Ocurre aquí en la práctica, su señoría, que este recurso es un recurso de derecho estricto y de aplicación restringida. ¿Cómo funciona un recurso de derecho estricto y de aplicación restringida? Se puede entablar solo en los casos en que el recurso lo señala. Eso quiere decir que cuando hay que aclarar, hay que rectificar o enmendar, generalmente errores de copia, cálculos numéricos, etc. No se refiere a hechos de fondo, como agregarle hechos a una acusación, su señoría. Por otra parte, la norma del artículo 182 es una norma brutalmente clara. Solo se puede entablar frente al tribunal que dictó dicha resolución. No existe un procedimiento por el cual se derive esa competencia a un tercero. De hecho, es más, hay un fallo reciente de la Corte Suprema en que admitió una casación precisamente por la circunstancia de que la Corte de Apelaciones, al conocer un recurso, enmendó y rectificó una resolución del Tribunal de Primera Instancia, siendo que no era el tribunal que había dictado dicha resolución, por ende no era competente para realizar esa enmienda, esa aclaración, perdón, para realizar esa aclaración. El fallo de la Corte Suprema, su señoría, es el 1595 del año 2008. Su señoría, a mayor abundancia todavía y siguiendo el concepto jurídico de lo que hay detrás de este recurso. Este recurso, que no admite derivación o delegación, es decir, no existe el oficio para que aplique el recurso de aclaración, rectificación o enmienda. No el de complementación, porque ese no existe, derechamente. Y se regularía en ese caso por el artículo 184 del Código de Procedimiento Civil. El artículo 184, si su señoría oficiase al juez de garantía, en este caso, para que corrigiese su auto de apertura, no podría hacerlo, porque el juez de garantía puede solo, en virtud de lo establecido en el artículo 184 del Código de Procedimiento Civil respecto a la aplicación de este recurso, hacerlo dentro de los 5 días siguientes a la dictación de esta resolución. El plazo que tiene un juez para corregir de oficio un error formal, y no estamos hablando de un error de fondo, como el solicitado por las partes de la Fiscalía y la querellante institucional, sino que estamos hablando, que además se refiere a otro tipo de conflicto, es un plazo de 5 días desde que se dictó esta resolución. Por otra parte, su señoría, en esta causa sí se entabló un recurso de aclaración, rectificación y enmienda, que lo estableció nuestro colega del Servicio de Impuestos Internos al segundo día de dictado el auto de apertura. De hecho, que válidamente pidió una corrección dentro del auto de apertura y que fue acogida por el Tribunal de Garantía competente y efectuó la corrección. ¿Por qué? Porque lo hizo bien y lo hizo en la oportunidad procesal y lo hizo correctamente. En este caso, pretender hacer esto, el objetivo del recurso de aclaración, rectificación o enmienda no es compensar los errores de la parte en el juicio, sino es simplemente aclarar errores de copia, de número, de fecha, de fotocopia, etc. La verdad es que nada que incida en el fondo. Entonces no entendemos lo exótico del recurso y no entendemos cómo podría ser presentado un recurso de esta naturaleza para pretender corregir una acción de este tipo. Muy bien, se tiene presente. Muy breve, para hacer una pequeña.
Yo tengo en mis manos la transcripción del acta, incluso con los minutos, los segundos de las pistas. Y claramente, incluso dentro de la pista en particular, desde el minuto 01:35 en adelante, si me permite leer, llama incluso el juez de garantía, necesitamos un acuerdo, este sería el hecho a recapitular entonces respecto del hecho 1, que dice circunstancias de los hechos, para que esa parte como general o descripción, nada más reproducir, podría quedar hasta la letra A, y de ahí se elimina, ¿cierto? Continuamos lo que aparece con letras mayúsculas, hecho número 3, que sería en el fondo ahora el hecho número 1, del 12 de enero, luego correspondería dentro de los delitos tributarios. O sea, esta discusión se llevó a efecto y está incluso en las pistas. Yo lo tomé de la página del Poder Judicial, lo imprimí, lo pongo a disposición de su señoría, que se puede incluso verificar. Una audiencia que está grabada, estamos en forma oral, por lo tanto, claramente es de fácil percepción. No hay inconveniente. ¿Quería decir algo? Sí, su señoría. La verdad, su señoría, entiende el Ministerio Público que esta certificación es absolutamente necesaria, toda vez que hay dos posiciones absolutamente en contrario. El Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado han señalado que esta discusión no se dio, lo que señala claramente los hechos que llegaron en la autoapertura hacen una expresa referencia, su señoría, a hechos de la acusación. El Ministerio Público está pidiendo una aclaración, una enmienda de la autoapertura, y el Consejo de Defensa del Estado está manifestándole a este tribunal oral que su acusación fue cercenada y eso va en contra de la normativa jurídica. Su señoría, el colega defensor, ha señalado que los hechos no han sido considerados en la autoapertura y que posteriormente esto también le podría a él señalar, su señoría, o complicar su defensa, que él no podría defenderse. Entonces, su señoría acaba de ser presente. ¿Por qué es necesaria esta certificación? Porque a raíz de discusiones en la audiencia de preparación de juicio oral, lo único que se excluyó en forma temática fue la concesión del crédito, porque para el Tribunal de Garantía de Rancagua ese era un hecho público y notorio. Si fuera verdad lo que ha señalado el colega defensor, que estos hechos en relación a los funcionarios públicos de la ilustre Municipalidad de Machalí quedaron absolutamente excluidos, cabe hacer presente, señoría, solo a modo ejemplar. La prueba documental 145, la 14, la 16, la 19, la 302 y la 373, que hablan claramente, su señoría, de esos funcionarios públicos. Y cabe hacer presente también, su señoría, esta sorpresa que puede señalar el colega defensor, que le podría complicar en su defensa, solo, su señoría, hacer presente la prueba testimonial de ambas defensas. Una de las pruebas testimoniales de la defensa, en este caso don Mauricio Valerio Illanes, su señoría, es el condenado en esta causa, Juan Gregorio Díaz Sepúlveda. También, su señoría, el condenado Germán Chatwin Larraín. También, su señoría, otra imputada de la causa, doña Cintia Ernestina Ross-Bisner. Más aún, la defensa de doña Natalia Compañón Soto y de la Sociedad Exportadora Cabal trae también, su señoría, a dos personas que fueron acusados en la acusación principal, don Nivaldo Mora Ortega y don Patricio Cortero Barrera. Entiende que en términos de forma y de fondo, lo que está señalando el defensor debe ser rechazado, existiendo dos versiones absolutamente contrapuestas. Entiende el Ministerio Público que el Tribunal Oral debería pedir la certificación al Tribunal de Garantía. Solo la certificación, su señoría, es solo un oficio, ya que el Tribunal Oral no podría debatir este punto en términos de fondo. Señoría, perdón. Muy brevemente, muchas gracias. Señoría, quiero señalar taxativamente. Muy breve, por favor. Así lo haré, señoría. Muchas gracias, Presidenta. Nosotros, en el minuto 44, la parte tercera de los mismos audios y videos que dice haber visto el señor defensor, nosotros dijimos, cuando se nos preguntó sobre esto, señoría, en los hechos nos estaremos a nuestra acusación particular. Nunca se dirigió a ninguna situación, señoría. Segundo, acá se ha dicho que esto perjudica el derecho de defensa. Señoría, las acusaciones son absolutamente conocidas. Se notificaron conforme al artículo 262 del Código Procesal Penal. Por lo tanto, ¿qué sorpresa se viene a señalar? Tercero, en cuanto a lo que dice el señor Jiménez Seminario, señoría, ¿a quién le está pidiendo complementar a garantía la autoapertura? Está pidiendo que se certifique una circunstancia y que hecha esta certificación se envíe al Tribunal Oral. Eso es todo, señoría. Su señoría, ¿podemos contestar lo señalado? Sí, pero breve, Sí, por muy favor, breve. porque si no, no vamos a resolver nunca. No, por supuesto, su señoría. Voy a ser muy cortito. Básicamente, su señoría, no entendemos primero la alegación de la fiscal señora Marcia Allende, que se remitió a referir pruebas
La verdad, su señoría, que estamos en un problema de derecho. Estamos frente a un tribunal que no es competente para conocer de un recurso de rectificación, aclaración, enmienda, porque no es el tribunal que dictó la resolución. Primer concepto. Segundo concepto, la certificación que se solicita carece de objeto, ya que el juez de garantía no puede corregir, porque la ley se lo impide. Ya han transcurrido los 5 días que él tenía de plazo para corregir de oficio su auto de apertura, no se hizo, no se intentó. Su señoría, el objetivo de esto es darle seguridad a las partes, por eso existe un auto de apertura. El auto de apertura nos señala a nosotros al juicio en que nosotros vamos y nos hemos preparado y estamos listos para empezar hoy día. Esto de tratar de modificarlo en el último minuto, en un minuto previo al inicio del partido, en este caso, ya que viene el Mundial cerca, es absolutamente fuera de lugar porque además perjudica los derechos de las partes en la defensa. Nosotros tenemos unas reglas del juego fijadas y en este minuto se quieren alterar mediante un recurso que no existe, con un procedimiento que no corresponde y en una circunstancia que no se encuentran reguladas en el derecho. De hecho, en la Fiscalía tenía un recurso de apelación y el colega del Consejo de Defensa del Estado pudo haber intentado este recurso de aclaración, rectificación y enmienda ante el tribunal competente. No entendemos qué estamos haciendo ahora, su señoría. Gracias. Muy bien, se tiene presente entonces. Independiente de lo que vaya a resolver el tribunal, ¿existe algún otro asunto previo que deba ser conocido? ¿Nada más? Perfecto. Entonces el tribunal... No, nada más. ¿Sí? ¿Perdón? Es que no, que voy a hacerle una consulta después, pero no tiene, Ya, que ver con perfecto. esto. Vamos a hacer entonces un breve receso para que el tribunal pueda resolver. Hacer un receso de 30 minutos.